Dependiendo de las características de esa carga y obviamente de la característica del suelo, es decir, si es que P o H son muy grandes y el suelo en el cual nosotros pretendemos cimentar la estructura es muy débil, muy pobre, entonces tendremos que ver otra alternativa a la cimentación. Y esa otra alternativa son las cimentaciones profundas. Entonces, ¿de qué se trata la cimentación profunda? Como les dije en algún momento, la cimentación profunda o lo que intentamos nosotros al diseñar las cimentaciones es encontrar un estrato de suelo o una capa de suelo que tenga la capacidad de soportar las fuerzas que nosotros le vamos a entregar. Entonces, dependiendo de ciertas consideraciones, la cimentación o las estructuras de cimentación, los elementos de cimentación, pueden trabajar de dos formas. En este caso, bueno, las cimentaciones profundas las clasificamos o se las puede clasificar como que en dos grandes grupos que pueden mezclarse entre sí, o las cimentaciones profundas se las puede clasificar en dos grupos que no implica que un tipo de cimentación no esté en el otro, ¿ok? Dependiendo del tipo de trabajo que hace la cimentación, pueden ser cimentaciones profundas que trabajan por resistencia a punta o por resistencia a fricción, ¿okay? En este gráfico que nosotros vemos acá en el gráfico A, se muestra como que dos diferencias entre estos dos tipos de cimentaciones profundas. Uno que trabaja simplemente a punta, y se dice que trabaja a punta porque toda la fuerza P que está siendo entregada a las cimentaciones profundas, en este caso, se hablará solamente de pilotes o de pilas en estas diapositivas, se encarga de entregar la fuerza P directamente a un estrato profundo de suelo que es un estrato mucho más resistente y lo entrega apoyándose básicamente sobre la punta de los pilotes, como si nos sentáramos nosotros en una silla. Nos sentamos en la silla en donde el asiento de la silla sería esta placa o esta cabeza de pilotes que el diseño se lo realiza muy similar a como realizamos el diseño de las zapatas aisladas o, bueno, combinadas cuando ustedes aprendan a hacer el diseño de zapatas combinadas cuando necesiten hacerlo, o incluso de la misma forma en la que, o sea, finalmente de la misma forma en la que se diseñan las losas de cimentación. Y esta placa se encarga de uniformizar de alguna forma las fuerzas que se entregan a cada uno de los pilotes, y los pilotes entregarán esa fuerza ya no distribuida en un área que representa el área de la cimentación o del elemento de cimentación como los que vimos antes que eran zapatas, sino sobre estas áreas pequeñas, circulares de las pilas de cimentación. Bueno, digo circulares porque por lo general los pilotes o las pilas o cimentaciones profundas suelen ser circulares, ya sea de hormigón, de acero, de madera inclusive, pero por lo general son elementos cilíndricos y el área es circular. Sin embargo, se asume una reacción de manera puntual, obviamente calculando el área del elemento que nosotros estamos utilizando, o dividiendo esta fuerza P para la cantidad de pilotes que nosotros tenemos disponible. Obviamente cada pilote tendrá su propia resistencia o tendrá su capacidad de resistir cierta fuerza axial o cierta flexión que ustedes, no estando preparados para diseñar columnas, difícilmente sería aprovechable hacer un ejercicio de estos si tendría que explicarles cómo diseñar columnas, que es algo que ustedes tendrán que aprender en su curso. Entonces, lo único que me interesa un poco explicarles ahora es el funcionamiento muy a grosso modo de las cimentaciones profundas. En este caso, como les decía, una de las clasificaciones que se hace
con respecto a los pilotes o a este tipo de cimentaciones profundas que son los pilotes, son pilotes que trabajan por punta o pilotes que trabajan por fricción. Y bueno, y también pueden tener una combinación de trabajo por fricción y por punta. Como les decía, el trabajo por punta se encarga simplemente de entregar esta fuerza P directamente al fondo o a un estrato profundo que tenga una resistencia considerable para soportar esa gran fuerza que ahora viene de nuestra superestructura. Entonces hacen la función simplemente de, como les decía, como una pata de una mesa o las patas de una silla. Sin embargo, hay cimentaciones de tipo o que trabajan por fricción, en donde lo que nos interesa a nosotros es que el suelo que tengamos alrededor del pilote, en combinación con la superficie del pilote, que seguramente tendrá que ser rugosa de alguna forma, genera una fricción o alrededor de la superficie del pilote, de las caras del pilote, se generan esfuerzos de fricción, ya no fuerzas, sino en este caso esfuerzos de fricción, o sea, una fuerza distribuida en un área. ¿En qué área? En el área que corresponde al perímetro del pilote multiplicado por la profundidad o el alto del pilote. Entonces, ese esfuerzo, esos esfuerzos, esas presiones tangenciales de fricción serán las que colaboren también a contrarrestar esta fuerza que aquí está especificada como PW. ¿Okay? Y la combinación de pilotes que trabajen a fricción y por punta, pues tendremos que asegurarnos que la resultante de estas presiones de fricción más la resistencia que me otorga el asentarme con la punta del pilote en el estrato profundo, la sumatoria de esto tiene que ser al menos igual a esto. Obviamente, con las consideraciones de diseño habrán factores de seguridad de por medio que me permitan hacer un diseño adecuado. Entonces, por una parte, como les decía, la clasificación de la forma de trabajar de los pilotes, que pueden trabajar por punta o por fricción o por una combinación de ambas, fricción o por punta. Generalmente, a las cimentaciones que trabajan únicamente por fricción, o que no están asentados sobre un estrato rocoso, se llaman cimentaciones flotantes, ¿okay? Porque no llegan a asentarse directamente sobre un estrato profundo. Entonces, aquí es simplemente una explicación un poco más detallada de lo que les estaba explicando con la gráfica A, pero luego, dependiendo del tipo de estructura que nosotros tengamos que soportar, o bueno, qué tipo de superestructura tenga la cimentación que soportar, habrá la posibilidad de diseñar pilotes totalmente verticales o habrá la necesidad de diseñar pilotes inclinados dependiendo del tipo de fuerza que nosotros tengamos. Por lo general, este tipo de pilotes inclinados se los usa o se los diseña para que soporten cargas inclinadas. Y cargas inclinadas podríamos nosotros encontrar en plataformas, plataformas que se encuentran fuera de las, bueno, que se llaman plataformas fuera de orilla. Bueno, aquí dicen en inglés, offshore, pipe group, plataformas que no se encuentran apoyadas sobre algún estrato de suelo en la cabeza del piloto, sino que es generalmente para estructuras portuarias o también se utilizan estos pilotes inclinados en estribos de puentes, porque en puentes, debido a cargas de impacto vehicular o a entrada y salida vehicular del puente o a cargas por frenada o por fricción en curva de los vehículos, también se generan fuerzas que tengan componentes o bueno, que su resultante sea una carga inclinada. Entonces será necesario diseñar, o en algunos casos será necesario diseñar este tipo de pilotes inclinados también, no solamente los horizontales. Incluso la dotación de pilotes inclinados en algunos casos lo que hace es mejorar o hacer más eficiente el aprovechamiento de los pilotes en un grupo de pilotos. También podríamos utilizar pilotes que trabajen a fricción, que soporten una carga de tracción, ya no solamente de compresión como la que se entrega directamente a
a la cimentación por peso propio, sino también podríamos soportar cargas de tracción, obviamente únicamente cuando tenemos pilotes trabajando por fricción. Porque pilotes trabajando por punta, si nosotros traccionamos o intentamos levantar, pues no tendremos ningún tipo de resistencia a esta tracción cuando tenemos pilotes trabajando con punta, pero pilotes trabajando por fricción, sí. El mismo esfuerzo que se genera por fricción en una dirección, se genera en la dirección contraria o en el sentido contrario, siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas consideraciones con respecto al comportamiento del suelo en contacto con la cimentación, ¿ok? O con el pilote. Y luego también hay la posibilidad de, los pilotes que nosotros utilizamos para llegar a estratos profundos pueden no únicamente trabajar a punta, sino que podríamos asegurarnos de hincarlos aún un poco más y asegurarnos de que el suelo estable, que trabaje a fricción y también puede ser fricción y punta, se encargue de contrarrestar otro tipo de fuerzas que se pueden generar, no solamente por la aplicación de la fuerza que viene de la superestructura, sino también por fuerzas que se generan en suelos que tienen ciertas características, como suelos expansivos. Nosotros en algunas partes del oriente y en la costa tenemos grandes depósitos de suelos expansivos que generan fuerzas o esfuerzos, o generan esfuerzos en la cimentación que pueden tanto intentar extraer el pilote como profundizarlo más. Entonces, dependiendo de las características del suelo que nosotros tengamos y de la fuerza que nosotros estemos aplicando o recibiendo desde la superestructura, tendríamos que tomar en consideración también el comportamiento, que generalmente son comportamientos estacionales. O sea, que quiere decir que dependiendo de la época del año, en nuestro caso en el Ecuador, cuando es época lluviosa, por ejemplo, los tipos de suelos expansibles obviamente se expandirán o se hincharán por la presencia del suelo, mientras que en época seca se contraerán. Y ese tipo de comportamiento estacional genera cargas adicionales o esfuerzos adicionales en los pilotes o en la cimentación en general que es necesario tomar en cuenta al momento del diseño. Entonces, por otro lado, como les decía, hablando de estos dos tipos de clasificación, uno es la clasificación dependiendo de cómo se comporta el pilote o cómo trabaja el pilote, por punta o por fricción. Y otra otra clasificación se hace dependiendo de cómo se lo construye o cómo se lo pone en sitio a trabajar al piloto. Entonces, en la serie de diapositivas que les muestro a continuación, digamos que estoy siguiendo simplemente la lista de pilotes que dice en el plan docente, pero que sepan que hay pilotes que se pueden introducir y que al ser introducidos desplazan el suelo que va reemplazando. Y hay otro tipo de construcción en el cual ustedes hacen un orificio en el suelo y luego sí funden un pilote o colocan un pilote o sí, solo simplemente extraen el suelo y lo reemplazan por un elemento estructural, que en este caso los pilotes. En este caso lo que ustedes ven acá son pilotes hincados, que lo que hacen es, hay fábricas o ustedes mismos pueden fabricar columnas, porque básicamente son columnas o son una especie de palillos, por así decirlo, de cierta longitud, de la longitud que ustedes necesiten para llegar a un estrato más firme. Y lo que se hace es con maquinaria pesada golpear la parte superior del pilote hasta que este pilote quede totalmente hincado en el suelo. Luego tenemos otro tipo de pilotes que también son de la misma clasificación que la anterior, es decir, que por medio de la introducción del pilote desplazamos el suelo que tenemos nosotros en campo
que es los pilotes roscados. Estos pilotes roscados, como su nombre lo dice, lo que hace la maquinaria ya no es hincarlos, ya no es presionarlos contra el suelo para que vaya introduciéndose por impacto, sino que a manera de un tornillo en un pedazo de madera, qué sé yo, se lo atornilla y se va introduciendo el pilote que tiene estas hélices que ayudan con el enroscamiento o con la introducción. Este tipo de pilotes o la forma de trabajar de este tipo de pilotes igual. Puede ser también por punta, o sea, pueden trabajar también por punta, pero de lo que se encargan estos pilotes es que en sus alas o en su hélice, que no siempre es un hilo continuo, sino como ustedes ven en esta otra imagen, que pueden ser hélices a distancias ya preestablecidas, lo que puede hacer es distribuir la fuerza en cada porción en la superficie de la hélice, de forma que no solamente tendrá una resistencia de contacto en la punta, sino que habrá esta superficie de cada una de las hélices que intentará distribuir los esfuerzos o las fuerzas que vienen de la superestructura, intentarán distribuir en su superficie, que obviamente no será tan grande esa superficie, pero de alguna forma lo que hace es distribuir los esfuerzos debajo de esa superficie también. ¿Okay? Luego tenemos pilotes perforados que, como les decía a ustedes, hacen un orificio en el suelo con maquinaria. Obviamente esto parece un pilote como el que les indiqué acá, pero no es un gran taladro que se encarga de extraer la tierra que va quedando floja a medida que ustedes o que se va haciendo una perforación. Y hay varias formas de construir el pilote una vez que se tiene el orificio. Un método de construcción es como este que se indica en la imagen de la izquierda, en donde se introduce un camisón de acero hasta la profundidad que uno necesite ingresar. Se extrae la tierra por debajo o que está dentro del camisón. Se coloca la armadura de esta columna que es el pilote, se funde el hormigón y si es que es necesario se extrae el camisón de acero o se puede dejar el camisón perdido junto con el pilote. Sea cual sea el método constructivo, este es uno de los métodos que se utiliza para introducir pilotes o para fundir en sitio, para hormigonar en sitio el elemento que será el pilote perforado. Esto no es porque perforamos el pilote, sino que perforamos el suelo para introducir los pilotes o para fundir el pilote. Entonces, si nosotros perforamos, si nosotros tenemos la posibilidad de perforar o tenemos equipo que nos permita perforar para colocar o para fundir pilotes, el fundir pilotes, igual, como les decía, tiene existen varias formas de hacerlo. Podríamos fundir un pilote simplemente habiendo extraído la tierra, simplemente fundir el pilote para que de esa forma las irregularidades que encontramos nosotros en el suelo o en este orificio que hemos cavado, que hemos perforado, esas irregularidades en la superficie de esta perforación le da la rugosidad necesaria al pilote para que trabaje a fricción, por ejemplo. Otro tipo de prácticas es colocar o hacer excavaciones quizás un poco más anchas en la base para que de alguna forma este pilote tenga una superficie de contacto un poco más grande en la punta para que se distribuyan mejor las fuerzas o para que en caso de que haya fuerzas de tracción, además de la fricción que se genere, también podamos tener este tipo de ancla en la punta. Si ven en la gráfica C, seguramente sabrá o se usaría un camisón o algún tipo de revestimiento en el orificio excavado, en donde solamente,
seguramente no se trabajará a fricción, pero sí a punta, ensanchando un poco más la punta. Y hay una serie, digamos, bastante extensa, no se limita solamente a los gráficos que ustedes pueden ver acá, sino a las necesidades de cada proyecto e incluso al ingenio de empresas constructoras que utilizan distintas prácticas de construcción para resolver problemas específicos de un proyecto. ¿Okay? Luego, esto es un poco de lo que les explicaba al principio, la diferencia entre pilotes que trabajan por fricción y pilotes que trabajan por punta. Lo expliqué ya en la diapositiva anterior. En los pilotes que trabajan a fricción, pues tendremos presiones generadas por el rozamiento de la superficie de contacto entre el suelo y la cara de los pilotes. Y luego también tendremos, si es que lo hemos diseñado así, la resistencia de la punta o pilotes que trabajan solamente por punta, en donde hay un suelo blando que no aporta ni siquiera con fricción con el suelo, pero sí tenemos en el fondo un terreno firme en donde apoyar los pilotes. Luego tenemos cimentaciones que podrían ser unipilotes o grupos de pilotes, que lo veremos más adelante. Pero por lo general, eh, digamos que es más común para los casos en los que se necesita pilotes, tener grupos de pilotes debajo de una cabeza de pilote o de un elemento tipo, sí, tipo losa o tipo zapata que se encarga de uniformizar la fuerza que se entrega ya no al suelo, sino en este caso a los pilotes. A fin de cuentas, el trabajo o digamos que el objetivo de la cimentación o de un cimiento, de una zapata, de una placa, es uniformizar los esfuerzos en la medida de lo posible. Y en este caso lo que hace es intentar uniformizar las fuerzas que van a cada uno de los pilotes, para que en lo posible, no siempre pasa, o bueno, por lo general no pasa, pero algo se intenta hacer, que la fuerza de los pilotes o la fuerza que se entrega a cada uno de los pilotes sea igual, porque ya suficiente tenemos con diseñar y construir en columnas y vigas de distintos tamaños, como para también construir otro elemento más de distinto tamaño en zonas que son de difícil acceso. De ahí la necesidad de hincarlo o de roscarlo o de algunos otros métodos más que nosotros tenemos. Entonces, de lo posible, se intenta que las fuerzas que llegan a cada pilote sean la misma. Y luego tenemos pilotes de compactación. Los pilotes de compactación, obviamente, son también pilotes, bueno, no obviamente, pero son pilotes también hincados, que lo que hacen es intentar que, bueno, como les decía, cuando nosotros hincamos este tipo de elementos o pilotes, lo que hacemos es desplazar el suelo, ya sea para abajo o hacia los lados, desplazar el suelo que ocupa el pilote. Eso con respecto a pilotes hincados. Los pilotes perforados o por perforación, nosotros extraemos el suelo para que no nos estorbe y luego ponemos el pilote o fundimos el pilote. Pero la ventaja de los pilotes de los pilotes hincados, que es los que vimos acá arriba, yo no diría que es un tipo de pilote que se utiliza estrictamente por compactación. Yo diría que la compactación del suelo que se ha desplazado debido a que ahora el pilote ocupa ese espacio, yo diría que es más bien un efecto secundario o un efecto colateral, beneficioso obviamente en algunos casos, o bueno, en la mayoría de los casos, es un efecto secundario, un efecto beneficioso del hincar pilotes. Es decir, que mediante el hincamiento de pilotes nosotros podemos lograr que además de distribuir la fuerza que nosotros tenemos en la superestructura hacia el terreno, el suelo que nosotros tenemos alrededor también se compacte, sobre todo con suelos blandos que es fácil de desplazar o de compactar por medio de desplazamiento
de volumen del suelo. Déjenme ver si... Así es el mismo. Les voy a poner un video y voy a acelerarlo para que vean más o menos qué es lo que pasa cuando o cómo es el proceso de hincamiento de pilotes. Entonces, si ustedes ven, tienen ellos todos los pilotes o estas largas columnas o elementos esbeltos tipo columnas, seguramente prefabricados o los habrán fabricado ellos en el sitio o qué sé yo. Es posible incluso hasta comprar. Y si ustedes se fijan, generalmente los pilotes que trabajan por hincamiento tienen una especie de muesca en la punta. O sea, es como un obelisco dado la vuelta. Y obviamente eso sirve para poder abrirse paso dentro del terreno. Entonces, tienen su maquinaria grande, maquinaria pesada que tendrá un martillo que se encarga de presionarlo. Obviamente lo nivelan porque necesitarán pilotes verticales. Si necesitas cierta inclinación, pues tendrás que medirlo e inclinarlo. Y luego es simplemente cuestión de martillar e hincar. Entonces, este tipo de suelo aparentemente es un suelo no tan firme, no es tan complicado hincar ese pilote en este tipo de suelo aparentemente. De hecho, se puede ver alrededor de la máquina como el suelo se deforma. Eso indica, o es una indicación de que el suelo no es un suelo, no es un suelo bueno. Pero bueno, en fin. Entonces, eso con respecto a pilotes de compactación, que simplemente, bueno, como les digo, desde mi punto de vista o desde mi apreciación, no es que sean pilotes, bueno, sí, habrán pilotes que se los hinca simplemente por compactación, pero más es como es más como un efecto asociado al hincar el pilote. O sea, es uno de los beneficios que trae el utilizar pilotes hincados. Y luego, como les decía, en la mayoría de los casos será necesario, o bueno, para ciertos proyectos, los pilotes tendremos nosotros que agruparlos para poder alcanzar la resistencia que nosotros queremos alcanzar, es decir, para que la fuerza puntual que llega de la superestructura, seguramente por medio de una columna o de grandes dimensiones o por medio de un muro o qué sé yo, esa fuerza grande que llega a la cimentación, o bueno, en este caso, la cimentación que habrá sido especificada, o bueno, no habrá sido especificada, pero que nosotros lo hemos conocido como una zapata, luego se transforma o se convierte en un cabezal de pilote o en una cabeza de pilotes. ¿Por qué? Porque lo que se encarga o lo que intenta hacer es que la fuerza que iba a ser distribuida en esta área para entregar al suelo, ahora lo que se encarga es de distribuir esa fuerza para estos 16 pilotes. ¿Okay? Entonces, de esa fuerza grande se transformará en 16 o se distribuirá en 16 fuerzas pequeñas, o bueno, más pequeñas que la fuerza puntual que llega, para que sea entregada o por punta o por fricción. La diferencia entre cimentaciones que tienen un solo pilote y varios pilotes es que la distribución de presiones que se genera aquí simplemente es un dibujo de pilotes trabajando por punta. ¿Okay? Así como nosotros vimos la distribución de presiones, si ustedes recuerdan las cimentaciones que asumíamos que era un prisma de presiones o un volumen de presiones que podía ser lineal o uniforme.
En este caso, la distribución de presiones en pilotes, igual, de manera muy sintetizada, por así decirlo, es una distribución de presiones de este tipo. Y obviamente dependerá de la cantidad de pilotes que nosotros tengamos en el grupo de pilotes, la distribución de esfuerzos y el cómo calculamos la resistencia a punta. Eso quiere decir que la resistencia a punta o a fricción inclusive no será la misma para este pilote que trabaja solo que para este pilote que trabaja con 15 pilotes más. Entonces, parte de las consideraciones de diseño de cualquier norma que ustedes aprendan a utilizar después para cimentaciones profundas, le dará esta distinción de entre cimentaciones por un pilote o cimentaciones como grupo de pilotes. O el diseño puede ser el mismo, pero habrá una que otra consideración adicional que habrá que tomar en cuenta cuando tenemos un grupo de pilotes. Eso tanto para pilotes verticales como para pilotes inclinados. Y finalmente, creo que finalmente micropilotes que no dejan de ser elementos verticales también, pero que es muy común usar para zonas de quizás un poco más difícil acceso, cuando no tenemos un campo libre como el que ustedes veían en el video, en el cual podemos llevar maquinaria pesada, grande, para hincar un pilote cada, no sé, en el video parecía cada 1,80 m, cada metro, 1,70 m más o menos, o quizás un poco más. Lo que podemos hacer nosotros es utilizar micropilotes que serán obviamente pilotes de menor dimensión o columnas con diámetros menores, con diámetros de hasta 35, 40, hasta 60 centímetros de diámetro, mientras que los pilotes pueden tener hasta 1,20 m, 2, dependiendo obviamente del tipo de proyecto en el que estemos trabajando. Pero los micropilotes pueden tener diámetros mucho más pequeños, como desde 30, 35, un poco más, digamos que exagerando, unos 60 centímetros por ahí. Y nos sirve para, en algunos casos, o bueno, en la mayoría de los casos, digamos que es más frecuente el uso de micropilotes cuando es necesario reforzar una estructura. Cuando no es posible acceder con maquinaria tal como se ve en el gráfico de acá de la derecha, se suele hacer excavaciones en los extremos, o bueno, fuera de las estructuras, e ir llegando zona a zona para poder colocar o construir los pilotes que quieren construir. Otra forma es, como se ve en este gráfico también, hacer perforaciones. A veces suelen ser perforaciones diagonales, a veces perforaciones verticales, que tienen como objetivo abrir paso para poder hacer inyecciones de hormigón. Hay veces que las inyecciones de hormigón para hacer estos micropilotes no hace falta ni siquiera maquinaria de este tipo, sino eh, maquinaria un poco más pequeña que les da accesibilidad a zonas que son difíciles de trabajar. Entonces, muy en general, como les decía, muy solamente como para que vean qué son los pilotes y cómo pueden trabajar, les había preparado estas diapositivas. Como les decía, hacer ejercicios sobre pilotes, digamos que no tiene mucha, ni mucha ciencia, ni es muy práctico para nosotros, porque hay muchas cosas que ustedes no saben todavía hacer ni calcular, y sería como una sinceridad más grande del mundo, sería una pérdida de tiempo para ustedes y para mí. Sin embargo, sé que algunas personas, algunos de ustedes, algo se interesan por sus clases y por sus cosas, entonces sé que algunos de ustedes han estado leyendo algunas cosas y me han preguntado incluso algunas otras cosas también. Entonces, para aquellos a los que les interese, hay libros muy buenos como este del cual he copiado este gráfico y muchos libros más en los cuales pueden encontrar información. Pero en general lo que les decía al principio, de lo que se trata el pilotaje, así en términos muy generales, es
ya no calcular la resistencia del suelo justo en la superficie de contacto de la cimentación, sino encontrar un estrato más profundo en donde esta fuerza P dividida para la cantidad de pilotes, obviamente, bueno, dividida para la cantidad de pilotes, pueda resistir esa fuerza. Obviamente tendremos que dotar a estos elementos, a estos pilotes, con la resistencia suficiente y necesaria para soportar esa carga axial. Y para eso tendríamos que saber diseñar columnas, lo cual no es algo de una clase. O calcular el esfuerzo de fricción en la superficie de contacto entre el suelo y el pilote, que es simplemente calcular el perímetro del diámetro del pilote, multiplicar por la profundidad, eso me da el área, y luego revisar en algún libro de geotecnia, según el tipo de suelo que nosotros tengamos, cuál es el coeficiente de fricción del hormigón, entre el hormigón y el suelo para ese tipo de suelo, o cómo calcular el esfuerzo de fricción vertical para cierto tipo de suelo en contacto con el hormigón. Y eso multiplicarlo por, o bueno, ese esfuerzo de fricción, multiplicarlo por el área, me da una fuerza resultante. Sumarle la fuerza de la punta y ver qué tan grande o qué tan pequeña es esta fuerza vertical que llega a la superestructura, y el diseño será así. Si necesitamos más fuerza por fricción, bueno, si la punta no me va a sumar más porque el suelo que tengo en el fondo es el que es y no es otro y no puedo cambiarlo, pues con lo que podré jugar en todo caso será con la superficie del pilote, que a mayor superficie, es decir, mayor longitud, me entregará una mayor fuerza resistente por fricción. Eso quiere decir que podré yo profundizar este pilote lo que sea necesario profundizar hasta que esa fuerza de fricción más la fuerza de la punta, si todavía la tengo, sea al menos igual a la fuerza que le estoy entregando. Y de eso se trata todo el diseño de pilotes, bueno, del diseño geotécnico de pilotes. Luego, el diseño del elemento como tal, como les digo, ya es saber cómo diseñar columnas y eso todavía les falta. Entonces, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los ejercicios de clases? Si nadie tiene tampoco ninguna pregunta de los ejercicios de clases, hasta el jueves de esta semana les terminaré de preparar las actividades de este bimestre y máximo hasta el domingo los subiré. Hasta donde tengo entendido, tenemos hasta el 16, creo, de febrero para pasar las notas, y luego hay hasta el 20 y algo de febrero para la recuperación, que dudo que lo necesiten o que lo vayan a necesitar, o entiendo que también es válida las actividades de recuperación si ustedes quieren mejorar su nota. Pero bueno, tiempo para hacer las actividades que les estoy preparando tendrán. No son ni muy complicadas ni muy largas de hacer. Además, todos sabemos que lo harán en grupos o lo harán en un solo grupo, no lo sé, pero bueno, en general no será nada complicado, nada complejo. Y con eso terminaríamos el curso, con estas diapositivas de acá. Entonces, si tienen alguna duda, chicos, chicas, ya saben que está la aplicación de mensajería del Canvas, o pueden subir algún mensaje igual en el Canvas, abrir algún foro o mandarme un mensaje, eso al sistema de mensajería del Canvas, y lo resuelvo apenas lo lea. Y con eso terminamos, chicos.